a través de este medio podamos llegar a muchos más amigos, a muchas más personas de que conozcan lo que es la poderosa palabra del Señor. Le invito, amado amigo, amado hermano, a ubicarse en las Sagradas Escrituras, Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Y dice así de la siguiente manera. Aconteció después que él iba de la ciudad, que iba a la ciudad, que se llamaba Naín, he aquí con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llegaban a entrar, llevaban a enterrar a un difunto, un hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema Jesús tiene la última palabra. Así que le invito a mi hermano, amigo que está en este lugar, que por un momento me acompañe a hacer esta oración. Padre que estás en los cielos, mi Rey amado, te adoro y te bendigo de una manera especial, Señor, que sea tu presencia, Señor, sobre este lugar, que sea tu presencia que siga inundando, Señor amado, cada vida, Señor, cada corazón, Padre eterno, que se añade a este live y aún, Señor amado, a los que están. Bendícelos de una manera especial, Dios eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia, donde acabamos de leer ese pasaje bíblico, nos enseña que Jesús iba llegando a la ciudad de Naín y dice que a medida que Jesús se iba acercando, iba llegando a aquella ciudad, pasando las puertas, dice que traían a un difunto, traían a un hombre que lo iban a enterrar. ¿Sabe? Venían ya dándole los últimos pasos de un velorio o de un sepelio. La Biblia nos enseña que Jesús viene llegando y a lo que mira cierta multitud, Jesús mira y algo le llama la atención. La Biblia dice que venía una madre llorando, venía una madre que venía siendo consolada por el pueblo, que venía siendo consolado por una multitud porque había sido una mujer que ya había tenido un dolor. ¿Y cuál era ese dolor? Que era viuda. La Biblia nos enseña que aquella mujer, por tanto de que era viuda, ya posiblemente tenía un dolor en su corazón y por un momento volvió a recordar aquel momento grave en su vida. ¿Sabe por qué? Porque también llegó el momento de que su hijo partió de esta tierra. La Biblia nos enseña que Jesús, a lo que mira este acontecimiento, este suceso, Jesús le llama la atención que viene aquella mujer, pero Jesús en ningún momento sabía que era viuda, en ningún momento Jesús sabía que era una mujer que había acabado de perder a su único hijo, aquel que posiblemente era el que la sustentaba, era el que la ayudaba, era el que le daba de comer. Pero la Biblia nos enseña que Jesús, a lo que mira aquel lugar, aquella situación, dice que tuvo compasión de ella. ¿Sabe? Porque la mujer eh, tuvo una situación ciertamente grave que ni usted ni yo estamos exentos a pasar. Nosotros como seres humanos tenemos, o la raza humana, se trata de nacer, crecer y morir. Sabe que este joven había llegado el momento que había crecido, había nacido, había crecido, pero también llegó el momento de morir. Sabe, posiblemente el enemigo había decretado una palabra de muerte para aquella casa, había declarado una palabra de muerte para aquella familia, pero sabe, la palabra dice que Cristo tuvo compasión de ella. Por eso el título de esta prédica es Jesús tiene la última palabra. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad o aquel momento, aquella gente en aquella ciudad ya se habían decretado de que aquel joven estaba muerto física y espiritualmente, pero como Jesús vino a dar vida y vino a dar en abundancia, la Biblia nos enseña que Él es el último, el único que tiene la última palabra. ¿Sabe? Porque la humanidad o aquella ciudad ya había decretado muerte para Él, ya había decretado de que el joven
había partido de esta tierra. Ya estaban consolando a su mamá, posiblemente diciéndole, ya, tranquila, eso va a pasar, o muchísimas cosas, dándole también el sentido pésame. Pero ¿sabe algo? Jesús no llegó a dar el sentido pésame. Jesús llegó fue a dar una palabra de vida. Jesús llegó fue a cambiar lo que para el ser humano era muerte. La Biblia nos enseña que para Jesús, mientras que la gente miraba muerte, Jesús miraba vida. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice que la Biblia dice que en aquel momento lo que Jesús va entrando a la ciudad, dice que aquella multitud va saliendo. La Biblia también nos enseña que Jesús venía con una multitud y sus discípulos. Posiblemente aquella multitud que venía con Jesús, venían viendo lo que eran milagros, prodigios, venían conociendo al maestro en todas las áreas que Jesús se movía. La Biblia nos enseña que venían sus discípulos, posiblemente la gente hablando de que Jesús cómo sanaba, cómo le daba, cómo libertaba a aquellos que estaban cautivos. Pero la Biblia nos enseña que aquella gente venía con un gozo, aquella gente venía feliz porque venían con el maestro, pero había otra multitud que venía con tristeza, había otra multitud que venía con una esperanza baja, había otra multitud que venía con una esperanza de que ya todo se había acabado, de que ya todo había terminado. Pero ¿sabe algo? Jesús es el que tiene la última palabra. Cuando Jesús mira aquello, Jesús se acerca y dice que Jesús le da la palabra a aquellos hombres que llevaban a aquel joven, aquel féretro. La Biblia nos enseña que Jesús le pregunta a su madre, ¿por qué lloras? Y sabe, nosotros podemos decir, pero ¿cómo el maestro va a hacer esta pregunta? Si sabe, o posiblemente la gente le pudo comentar que era su hijo que había muerto. Pero sabe, Jesús no estaba viendo muerte en aquel féretro. Jesús estaba viendo un milagro para que la gloria de Dios sea manifiesta sobre aquel lugar. La Biblia nos enseña que cuando Jesús habla, la Biblia nos enseña que cuando Jesús habla en aquel lugar, la Biblia dice que aquellos hombres que llevaban al joven inmediatamente se pararon y Jesús le habló, tocó el féretro y empezó a hablarle al joven y dice que inmediatamente se incorporó. O sea, el hombre o aquel joven volvió a la vida. ¿Sabe? La gente, unos se asustaron y otros se aterrorizaron diciendo, pero ¿cómo es posible aquel joven que nosotros posiblemente tenían 3 días, 4 días velándolo, diciendo, pero nosotros lo vimos ahí? O sea, había una palabra de muerte para aquella vida. Pero ¿sabe algo? Jesús, como es el que da la última palabra, Jesús traía no una palabra de muerte, sino traía una palabra de vida y vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque necesitaba que la ciudad de Naín fuera impactada por el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús da la palabra, dice que la gente se atemorizó, que la gente tuvo miedo, que la gente se horrorizó, pero también entendieron que había sido Dios que había visitado aquella ciudad. Había llegado salvación y vida eterna para aquella ciudad. ¿Sabe por qué? Porque llegó el Rey, llegó el Todopoderoso, aquel que da la vida, aquel que, aunque el diablo haya decretado muerte para tu casa, para tu familia, para tu matrimonio, llegó Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si tú permites que Jesús se acerque, Jesús entable una conversación contigo, Jesús empieza a cambiar todas las cosas que para la gente son malas. La gente, para aquellas personas que creen que ya no hay vida para su mundo, Cristo viene a transformarlo. Cristo viene a darle vida y vida en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque Él llega donde aquello que la gente ya dice, oye, ya fulanito de tal ha muerto, ya fulanito de tal cayó, ya fulanito de tal no tiene vida. Pero mientras que la gente diga eso, la última palabra, te recuerdo hoy, amado amigo, amado hermano, la última palabra la tiene Cristo. La última palabra la tiene el Eterno. ¿Sabe por qué? Porque la gente en la ciudad de Naín ya tenían otro lenguaje, pero Cristo vino a cambiar ese lenguaje de muerte por un lenguaje de vida. Cristo vino a cambiar para lo que nosotros como hombres es imposible. Cristo dice, para mí es posible. Mi alma adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Posiblemente los demonios te podrán estar diciendo, tu matrimonio se acabó, tu vida social se acabó. Pero en esta noche, Cristo a través de este live viene a decirte que para ti hay vida. Para tu matrimonio hay vida.
Para tu familia hay vida. Aunque la gente decrete lo que decrete, la última palabra la tiene Jesús. ¿Sabe? Porque la Biblia también nos enseña, mucho más arriba donde acabamos de leer, la Biblia nos enseña que había un centurión que tenía a uno de sus criados enfermo. Y la Biblia dice que aquel hombre manda a los ancianos y le dicen que llamen a Jesús. Y dice que aquellos hombres fueron y le dijeron a Jesús, le rogaron que fuera donde aquel centurión. Pero aquellos hombres dicen, ¿sabe Jesús? Aquel hombre tiene aquel siervo que está a punto de morir o está enfermo. Pero ¿sabe algo? Queremos confesarte algo. Aquel hombre se merece de que tú vayas a su casa porque es un hombre piadoso, es un hombre bueno, es un hombre que ha edificado casa para nosotros. Pero ¿sabe algo? También aquel hombre que era un hombre que daba orden. La Biblia nos enseña que manda también a sus amigos y le dice, va y díganle a Jesús que no es necesario que venga aquí a mi casa, porque yo soy un hombre también que doy órdenes y digo, muévase aquí o muévase allá. Soy un hombre de dar órdenes, pero la Biblia nos enseña y dice que aquel hombre con tanta fe llegó y dijo, va y díganle a Jesús que no es necesario que venga a mi casa, sino que solamente dé una palabra. Entonces, ¿por qué Cristo, al mirar tanta fe, la Biblia nos enseña y dice que aquel hombre, Cristo dio la palabra y aquel siervo fue sanado? O sea, la última palabra no la tiene la humanidad, la tienes Cristo para tu vida. La última palabra la tiene, se llama Jesús, que es sobre todo nombre. Mi alma adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque el centurión pensaba que aquel, su criado, que él quería mucho, iba a partir de esta tierra. ¿Sabe? Ya para aquella gente, literalmente, aquel joven estaba a punto de morir. Pero para Cristo dijo, es una oportunidad de que el reino sea establecido en esta tierra y sea la gloria y la honra de mi Padre. ¿Por qué? Porque dio la palabra y aquel jovencito volvió. Así mismo pasó con aquella viuda. Así mismo pasó con aquella mujer que estaba necesitada. Aquella mujer posiblemente pensando y diciendo, ya para mí no hay vida. Solamente lo que queda es que me vivir de las migajas, vivir ya sencillamente miré a la calle, pero ¿sabe algo? La última palabra la tiene Cristo. No sé en qué situación estés tú. Posiblemente estés en una situación económica terrible. Posiblemente estés en una situación extrema, pero ¿sabe algo? Diciendo, oye, pero qué salado estoy yo. Oye, pero qué es lo que a mí me está pasando. Diciendo muchísimas cosas, pero ¿sabe algo? Mi amado y mi amigo, la última palabra la tiene Jesús, el rey de la vida. Él es el único que tiene la última palabra para ti. ¿Sabe? Porque Él te ama y Él quiere hacer muchísimas cosas contigo por causa de su amor. Mi alma adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Muchas veces nos hemos encontrado con personas que han dicho muchísimas cosas. Puede ser de tu vida, puede ser de mi vida, pero depende de ti y depende de mí si esas palabras de muerte las recibimos. Si esa palabra de muerte espiritual, de muerte física, nosotros la recibimos. Depende de ti si verdaderamente aceptas aquella palabra que la gente o la humanidad está diciendo. Pero hoy Cristo viene a ofrecerte una palabra y es una palabra de vida y de salvación. ¿Sabe? Porque Él quiere salvarte. Él quiere darte salvación y vida eterna. Mi alma adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Te adoramos, Padre. Vive Cristo para siempre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Jehová, porque tú vives y reina por los siglos de los siglos. ¿Sabe? En esta noche, hoy quiero orar por ti, amado amigo. Hoy quiero orar por ti, amada amiga, que crees que no hay salvación para tu vida, que no hay una oportunidad para ti.
Hoy quiero orar por ti porque sé que en Cristo Jesús sí hay salvación y vida eterna. Sé que en Cristo Jesús sí hay salvación. Y así como Él nos salvó a cada uno de nosotros, así también creemos que Él te va a salvar a ti. Padre, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, te adoramos y te bendecimos de una manera especial, Dios, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te adoramos y te bendigo, Dios, en esta noche, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido por cada amigo, por cada amiga que nos escucha, por cada hombre y por cada mujer, Señor amado, que se ha tomado, Dios eterno, unos minutos, Señor amado, para oír tu palabra, para oírte, Jehová de los ejércitos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que los premies con salvación. Te pido, Dios, que seas tú obrando de una manera especial, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vive Cristo para siempre. Así damos por finalizado este TikTok. Le damos gracias a cada una de las personas. Le damos gracias a cada una de las personas por estar conectados con cada uno de nosotros. Seguimos venciendo. La invitación es para el día jueves en el nombre poderoso de Cristo Jesús a la misma hora de 9 a 10 de la noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Chao, Dios me lo bendiga y no se le olvide darle tag a la pantalla. Vive Cristo para siempre.